Hola, soy el Dr. Brand, soy médico javeriano y ortopedista Fuchs. El día de hoy quiero hablarles sobre la artritis séptica y darles los conceptos claves que deben tener en cuenta para poder diagnosticar y manejar esta patología. Vamos para allá. La artritis séptica es una infección a nivel intraarticular que compromete la membrana sinovial y genera destrucción masiva de las articulaciones. Los agentes etiológicos, si bien son variados, son agentes bacterianos, pero tenemos un común denominador que normalmente viene a ser el protagonista, que es el Staphylococcus aureus. Esta infección suele presentarse más que todo en extremos de la vida, dices los primeros 10 años en los niños, o también adultos usualmente mayores de 60 años. Estos son prevalencias, sin embargo, los pacientes que no están en estos extremos de la vida también pueden presentar artritis séptica y en muchas ocasiones llegan a nuestro servicio y lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Que esta patología incluso llama la atención que tiene épocas al año. En épocas, por ejemplo, de invierno, suele uno ver, esto lo digo por experiencia propia, que suele uno ver que aumentan los casos de artritis séptica. Y esta patología es súper importante diagnosticarla y manejarla a tiempo, porque nosotros, los ortopedistas, la consideramos como una urgencia ortopédica. Si no se trata a tiempo, puede causar tanto destrucción de la articulación, destrucción de los cartílagos de crecimiento en los niños, e incluso puede llevar a la muerte por sepsis en muchos pacientes. Hablándoles un poco de los datos epidemiológicos, esta patología en la infancia se presentan aproximadamente 1 a 5 pacientes por cada 100.000 habitantes al año. Por otro lado, es más frecuente el compromiso monoarticular, sin embargo eso no quiere decir que no vayamos a tener pacientes con compromiso poliarticular. Efectivamente los vamos a tener, los he tenido, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Por otro lado, las articulaciones en los jóvenes que más frecuentemente se comprometen son la cadera en primer lugar y posteriormente en la rodilla. Suele ser más común que las caderas se comprometan en niños y bebés. Ya a medida que el paciente ha crecido, cuando supera los 2 años, ya suele ser más el compromiso a nivel de la rodilla y esto continúa siendo así en la adultez, donde vemos que la articulación más afectada es la rodilla. Por otro lado, tenemos también cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer a esta enfermedad. Ya hablamos de algunos, sin embargo, infecciones respiratorias y otitis, pacientes que tuvieron una infección previamente 2 semanas antes y que ahora tienen una inflamación, dolor articular. Esto es característico de la enfermedad y puede ser una sobreinfección bacteriana que migró por vía hematógena y fue a llegar a una articulación. Tenemos también la anemia de células falciformes y esto es un dato que incluso lo preguntan en exámenes de residencias y de pronto ese es el fin, y es cuál patógeno en la artritis séptica se asocia con la anemia de células falciformes y es la salmonela. La salmonela aprovecha las lesiones que producen estas células que son tan poco maleables, que dañan de cierta manera las paredes de los vasos y se absorbe la salmonela de una manera superior en el tracto gastrointestinal y posteriormente migrando a una articulación. Tenemos también cualquier tipo de inmunodeficiencia. Esto va a aplicar en cualquier etapa de la vida y es más factible que haya una colonización por patógenos. Y también, ya hablamos, el trauma. No solamente un trauma penetrante puede llevarnos a una artritis séptica. Hay que tener cuidado, los niños que se rasparon jugando fútbol, jugando en la calle, también puede haber una vía de contigüidad para que la bacteria llegue a la articulación. Antes de hablar de los agentes etiológicos, hay un dato anatómico que me interesa bastante que sepan y es sobre la vascularización articular en los niños. Resulta que sobre todo en niños menores de 2 años de edad, articulaciones como cadera, hombro, tobillo y codo tienen una particularidad y es que hay una arteria que irriga tanto la metáfisis como la epífisis más proximal del hueso y es la misma arteria. Debido a esto, si tenemos una osteomielitis a nivel metafisiario, la osteomielitis o la bacteria puede migrar a través de la vasculatura hacia la epífisis más proximal, atravesando el cartílago articular, que funcionaría en otras condiciones como una barrera, y al llegar a la epífisis puede derramarse, puede salirse al espacio articular o sinovial. Acá representamos la sinovial de color verde, que es la parte intracapsular o intraarticular de la epífisis. Caso contrario, la rodilla en este diagrama podemos observar que tiene unas arterias metafisiarias, ¿verdad? Pero adicionalmente tiene otras arterias especiales para la región epifisaria, la región intraarticular.
Esto digamos que es un factor protector para la artritis séptica en estos pacientes menores de 2 años cuando hay una osteomielitis metafisaria asociada. Resumiendo, pacientes con osteomielitis de fémur proximal pueden llegar más fácilmente a tener artritis séptica de la articulación por la irrigación vascular. Y en la rodilla es de cierta manera un factor protector. No quiere decir que no van a presentar artritis séptica por continuidad. Puede pasar, pero es más complicado. Otra cosa que es bien importante también mencionarles es el tiempo en el cual va a haber destrucción de los condrocitos. La literatura dice que aproximadamente en 8 horas es que empieza a haber una degeneración celular y una muerte de condrocitos. Esto es bastante alarmante debido a que entre más rápido uno le dé tratamiento a estos pacientes, menor va a ser la destrucción articular. Y resulta que una articulación destruida en un niño tan joven, pues es muy mal pronóstico, sobre todo para el crecimiento o sobre todo para la vitalidad de esa articulación en el futuro. Hay niños que quedan con tanto daño articular que requieren, por ejemplo, manejos protésicos tempranos. Entonces no queremos llegar a esos extremos. Y resulta que en estas primeras 8 horas los factores que van a generar el daño de las células van a ser, uno, enzimas proteolíticas que van a ser secretadas por las células de inmunidad, así como también enzimas bacterianas que van a generar toxicidad, y adicionalmente el aumento de la presión articular va a generar una depresión nutricia vascular en la articulación, lo cual también termina generando muerte de condrocitos. Cuando hay artritis séptica, lo normal, lo común es que aumenta el líquido intraarticular. Para ponerles un ejemplo, la cantidad de líquido sinovial que tiene una rodilla en un adulto son de 3 a 5 centímetros cúbicos, o sea, es muy poco, pero cuando tenemos pacientes con artritis séptica, yo he llegado a drenar más de 80 centímetros cúbicos en una sola rodilla. En los niños claramente puede ser menor esta cantidad, pero sin embargo son aumentos bien considerables de líquido en la articulación, y esto se traduce nuevamente en isquemia por aumento de la presión. Es bastante importante saber cuáles son las bacterias, los patógenos a los que nos vamos a enfrentar en una artritis séptica, y esto es debido sobre todo al manejo que vamos a dar, al manejo antibiótico. Si bien en las etapas iniciales es un antibiótico empírico, vamos a ver que en el 40% de las infecciones por artritis séptica el principal protagonista va a ser el Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Puede ser meticilino sensible, pero se ha visto que hasta en un 30% en las poblaciones norteamericanas, ya depende de la epidemiología de cada región, pero reportan en Estados Unidos que hasta un 30% a 40% de los pacientes tienen ya resistencia a la meticilina. Según las etapas de la vida de la edad de los pacientes, vamos a tener diferentes patógenos que van a estar más relacionados con la infección. Entonces vamos a comenzar inicialmente con los pacientes menores de 3 meses. El principal actor va a ser siempre el Staphylococcus aureus en todas las etapas de la vida, ¿sí? Pero vamos a tener también en estos pacientes que tienen menos de 3 meses, también el Staphylococcus aureus del grupo B o el Staphylococcus aureus agalactiae. Vamos a tener también el E. coli y otras enterobacterias y gram negativas que también se pueden haber transmitido en el canal del parto a través de las heces. Y también tenemos la Neisseria gonorrea, que también puede ser transmitida en el momento del parto del bebé, ya sea pues es un parto que se dio de manera vaginal. Cuando tenemos pacientes de 3 a 5 años de edad, nuevamente tenemos al Staphylococcus aureus, y reportes norteamericanos también hablan de la Klebsiella kingae como una bacteria que ha estado bastante emergente. Sin embargo, son datos epidemiológicos norteamericanos. En lo personal, yo no he tenido la primera artritis séptica, en mi caso, que han sido varias, que haya sido por Klebsiella kingae. También puede ser que de pronto no haya sido adecuadamente cultivada porque es una bacteria que es un poco difícil de hacer el cultivo. Tenemos también el estreptococo del grupo A o el Streptococcus pyogenes, y el Streptococcus pneumoniae tenía una relevancia bastante importante, sobre todo antes de que se hiciera la inmunización por vacuna. Sin embargo, hoy es menos frecuente gracias a la vacunación. Por último, los mayores de 5 años, nuevamente Staphylococcus aureus como la entidad más prevalente, y tenemos luego el Streptococcus pyogenes y la Neisseria gonorrea, pero en pacientes que ya tienen una vida sexualmente activa. Quiero hacer acá un pequeño paréntesis que me parece relevante comentarles, y es sobre todo, por ejemplo, en exámenes de residencia. Esta es una pregunta recurrente, y es sobre el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es una respuesta autoinmune
ante una infección que normalmente ha sido causada por la Clamidia trachomatis, si bien también ha sido asociada a otras bacterias como la Yersinia, la Salmonella o la Shigella, pero la clamidia es la más, digamos, relacionada a este síndrome. Y este consta de uveitis, inflamación en la uvea, artritis en cualquier articulación, normalmente puede ser incluso una presentación poliarticular de inflamación, sin embargo, que los cultivos suelen estar negativos, y uretritis, ardor al orinar. Todo esto, al ser, digamos, una respuesta autoinmune, está relacionado con el HLA-B27. Lo menciono porque es una artritis seronegativa, o sea, es un paciente que en un inicio se puede sospechar como una artritis séptica, sin embargo, es una artritis reactiva, no es tal cual por un proceso séptico en la articulación. ¿Cómo van a ser los síntomas de los pacientes comúnmente? Pues bueno, vamos a tener que dividir quiénes son los pacientes que pueden mencionar cuáles son sus síntomas y los bebés que no van a poder. Entonces, cuando uno está atendiendo un bebé, a veces es muy inespecífico, es difícil encontrar cuál es el foco, el punto que le está molestando. Entonces son pacientes que normalmente están irritables, que no quieren comer, que les hace uno cualquier tipo de estímulo y están en llanto. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es, ¿el paciente ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre? Indicio de infección. Sin embargo, para que lo sepan, solamente un 20 a un 30% de los pacientes con artritis séptica generan fiebre, pero pues es bastante diciente si la presenta. Los pacientes también en edad joven, o mejor dicho, los bebés, llegan con ciertas posiciones de protección, por decirlo de cierta manera. Hay ciertas posiciones articulares en las cuales baja la presión de la articulación y genera menos dolor. Por ejemplo, los adultos vemos que tienen la rodilla en semiflexión, un poco de flexión, de esa manera les reduce la presión de la articulación. De igual manera también uno ve en los codos, tienen ligera flexión y de esa manera están reduciendo un poco la presión, que al flexionar más va a aumentar la presión interarticular y les va a generar más dolor. En los niños podemos ver en las caderas, por ejemplo, que están en ligera flexión de la cadera, también abducción y rotación externa. De esta manera les duele o toleran un poco más el dolor. Es muy importante ver si existen los signos locales de eritema, calor, rubor, pero hay que mover y analizar cada extremidad, moverla por separado y eventualmente uno puede reconocer el estímulo doloroso al cual el niño no está tolerando. Desafortunadamente es como de las pocas maneras que uno tiene para encontrar el punto gatillo y es reproducir el dolor en los niños. Siempre tener, digamos, la sospecha diagnóstica para poder llegar a esta entidad. Si uno no lo tiene en la cabeza, pues no lo va a buscar. Entonces, paciente que tuvo, por ejemplo, una gripa, tuvo una infección respiratoria hace un par de semanas, que ahorita no está queriendo comer, que está vomitando, está irritable, sí puede tener muchas infecciones, es verdad, pero siempre considerar que sea una artritis séptica, hacerle el examen correspondiente. Ya si es un paciente un poco más grande, pacientes de 3 o 4 años, ya perfectamente pueden mencionarle a uno la ubicación del dolor y de esa manera uno enfocar el cuadro. Cuando nos enfrentamos a una sospecha de artritis séptica, hay 3 elementos diagnósticos fundamentales que debemos tener en cuenta para llegar a confirmar la entidad. Lo primero, vamos a tener los laboratorios que vamos a ordenar. Lo segundo, qué imagen le vamos a solicitar al paciente. Tenemos algunas opciones y ya lo vamos a discutir. Y lo tercero, obtener un aspirado de líquido sinovial si es posible en esa articulación. También ya lo explicaremos, hay articulaciones que son más fáciles de obtener un aspirado de líquido sinovial, hay otras que es complejo y no se pueden hacer si, por ejemplo, herramientas imaginológicas adicionales. También pues depende de la tolerancia de nuestro paciente a hacer este tipo de exámenes, pero ya lo resolveremos. Entonces, lo primero que les quiero hablar es sobre los laboratorios. Vamos a tener como armamento inicial en todo paciente con sospecha de artritis séptica estos. Siempre pedir un hemograma, PCR, BSG y si es posible también tomar hemocultivos. Los hemocultivos también son recomendados en varias de las guías sobre artritis séptica, sin embargo tienen una sensibilidad de aproximadamente un 40%, entonces puede ser que sean negativos, no descarta la presencia de artritis séptica. Otra cosa a tener muy en cuenta basado en estos exámenes son los famosos criterios de Kocher.
fueron postulados inicialmente en 1999 por este médico ortopedista pediatra estadounidense. Y quiero que le pongan bastante cuidado a esto porque suele ser una de las preguntas también que varias veces se encuentra uno en exámenes de residencia, o es una de las cosas que uno tiene que llevarse de esta charla. Estos criterios inicialmente fueron desarrollados para la artritis de cadera en los niños, y eran 4 criterios que se aplicaban para dar un valor pronóstico de diagnóstico, perdón, de si el paciente tenía la enfermedad. Entonces el primer criterio era una leucocitosis de más de 12.000 glóbulos blancos. La segunda, una BCG mayor a 40, también que el paciente no tuviera tolerancia al apoyo. Y por último, fiebre mayor a 101.3 grados Fahrenheit, pero digamos en grados centígrados serían 38.5 grados, que fue la temperatura que se reportó en este estudio. Kocher describió que si se tenían 3 de estos criterios positivos, tenía un valor predictor de sensibilidad de artritis séptica de un 93%, o sea, 93% de las veces sí iba a ser artritis séptica con 3 de esos criterios. Y si tenía todos los 4 criterios, su valor llegaba hasta el 99%. Sin embargo, nuevamente les repito, esto se aplica a la cadera. Hoy en día, los ortopedistas de hecho lo hemos extrapolado a otras articulaciones como son por ejemplo la rodilla, los tobillos, el codo. Sin embargo, no va a tener la misma sensibilidad. Es una guía para nosotros de tal vez este paciente tiene la enfermedad, pero no van a ser los valores de valor predictivo de igual manera la cadera. Es diferente. En la rodilla, por ejemplo, se habla más o menos que con 3 de los 4 criterios es un valor positivo de un 52% aproximadamente. Ahora, después de esta publicación, en el año 2006, el doctor Matthew Caird hizo una actualización de estos criterios y le añadió el quinto criterio, que es uno de los más importantes, y es la proteína C reactiva. Caird nos dice que cuando hay una PCR, una proteína C reactiva mayor a 2 miligramos por decilitro, también es un factor bastante grande para tener en cuenta como que el paciente tiene una artritis séptica. Entonces, él nos mencionaba que con 5 criterios positivos era un 98% de probabilidad de que el paciente tuviera artritis séptica, 4 criterios 93% y 3 criterios en un 84%. Es muy importante también que tengan en cuenta que la PCR, a diferencia de la BCG, es uno de los reactantes que más rápido se va a elevar. Esto también es de vital importancia que lo tengan en cuenta. La PCR se eleva en aproximadamente unas 6 a 8 horas después de iniciado un proceso infeccioso. Sin embargo, la BCG, la velocidad de eritrosedimentación, suele elevarse en las primeras 48 horas de manera progresiva, siendo a las 24 cuando ya empieza a elevarse y haciendo un pico aproximadamente a las 72 horas. Entonces, en las etapas iniciales es muy probable que tengamos una BCG no muy elevada, sin embargo, la PCR va a ser de gran utilidad en estas etapas iniciales. Se dice que puede llegar a duplicarse luego de otras 8 horas de iniciar la infección, o sea, más o menos a las 16 horas ya la PCR se ha duplicado el valor que ustedes tomaron inicialmente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen dudas o si es una PCR que inicialmente no es exageradamente positiva o es limítrofe, se pueden esperar un par de horas, de 6 a 8 horas, y repetir esa PCR y debería casi que haberse duplicado, y esto es bastante indicativo de que hay un proceso séptico infeccioso en alguna parte. El segundo ítem de los cuales le quería hablar son los métodos diagnósticos imageneológicos. Entonces vamos a tener en primer lugar la radiografía. Y resulta que todo paciente con sospecha de una patología articular también debe tener una radiografía. Lo primero, para descartar diagnósticos, paciente que de pronto tenga un tumor o que de pronto tenga una fractura o una osteomielitis. Vamos a descartar inicialmente esto. Valga aclarar que la osteomielitis aguda no suele haber cambios en la radiografía, sino hasta probablemente después de unos 14 días de iniciar la osteomielitis ya de pronto hay algún cambio cortical o algún cambio en la médula ósea. En ojos bastante entrenados es posible incluso llegar a ver cambios en la cantidad del espacio articular. Me explico. En una radiografía comparativa de cadera vamos a ver que una cadera, por el exceso de líquido, por la distensión de la cavidad, el fémur va a estar un poquito más distanciado del acetábulo.
En cambio, en la cadera que no está comprometida, esta distancia va a ser menor porque va a haber menos líquido ocupando este lugar. En segundo lugar, tenemos el ultrasonido o la ecografía. Nos sirve también bastante para ver si el paciente tiene efusión articular, para ver si hay líquido en esa articulación. También podemos ver otras cosas como reacción perióstica o colecciones subperiósticas que nos hablan más de un proceso de osteomielitis. Se reporta, por ejemplo, que en la cadera el fluido sinovial en la región anterior mayor de 5 milímetros es indicativo de que posiblemente hay una artritis séptica, o si hay más de 2 milímetros de diferencia en comparación con la cadera contralateral. Cabe recordar que no todo aumento del líquido intraarticular se traduce en artritis séptica. En los niños no hay tantas causas de aumento del líquido como en los adultos, porque por ejemplo en los adultos también existen las causas de artrosis o también de artritis autoinmunes. Sin embargo, en los niños, por ejemplo, hay otra entidad que es bastante frecuente ver, que también tiene antecedente de una gripa o un trastorno respiratorio previo, y se llama la sinovitis transitoria. Entonces, de pronto, cuando uno tiene esas dudas de si es una sinovitis transitoria, que es una inflamación también articular, pero es como consecuencia de una reacción transitoria, inflamatoria posterior a una infección en alguna parte, normalmente respiratoria o gastrointestinal. Sin embargo, la sinovitis transitoria suele mejorar por sí sola alrededor de 3 o 4 días después de iniciada. Los paraclínicos sanguíneos tampoco van a estar tan elevados como la artritis séptica. Digamos que son paraclínicos limítrofes que de pronto no cuentan con todos los criterios, que es un paciente que tiene dolor, sin embargo es capaz de realizar el apoyo. No son síntomas, como lo decimos coloquialmente, tan floridos. Y por último, tenemos la resonancia magnética. Este va a ser, digamos, que el mejor armamento si lo tenemos disponible, porque en la resonancia vamos a ver, por ejemplo, osteomielitis en etapas tempranas que pueden estar causando artritis séptica, el aumento de líquido en la articulación, y podemos incluso también llegar a descartar o, digamos, apoyarnos para ver si es un proceso infeccioso o una sinovitis transitoria, que normalmente no eleva tanto el fluido articular, o es un aumento muy mínimo, que en la resonancia cuando tenemos una infección van a ser cambios bastante característicos. El tercer ítem diagnóstico del cual les quiero hablar es de la artrocentesis. Para nosotros es de vital importancia cuando es posible acceder a este elemento, porque nos puede dar información útil acerca de si existe un proceso séptico real, e incluso realizar el cultivo respectivo de este patógeno. Es importante tener en cuenta qué articulación es susceptible de una artrocentesis y, número 2, en qué pacientes realizarla. Digamos que en pacientes muy niños es difícil porque no van a permitir realizar una punción articular, y también puede ser un poco tortuoso para ellos. Sin embargo, ya pacientes adolescentes o adultos, uno les puede pedir la colaboración para realizar el procedimiento. Normalmente nosotros lo hacemos en la rodilla, porque es la articulación en la que más sencillo se puede realizar. Sin embargo, hay otras articulaciones en las cuales también es posible, pero se requiere un poco más de entrenamiento, como por ejemplo el hombro, el codo o el tobillo. Ya hay articulaciones como por ejemplo la cadera. En la cadera es muy complicado hacer una artrocentesis sin una guía ecográfica. Entonces, si usted es un médico general, si usted conoce de anatomía y si usted ha estudiado el método para hacer una artrocentesis de la rodilla, perfectamente lo puede hacer. No es complicado, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer una asepsia antisepsia muy buena, porque si el paciente no tiene artritis séptica, usted está inoculando algo y puede generarle una artritis séptica posteriormente. Entonces, cuando tenemos la opción de obtener el líquido articular, idealmente antes del manejo antibiótico empírico, porque si le damos antibióticos se pueden falsear los cultivos, entonces idealmente antes de, y sobre todo también hago un paréntesis, siempre que se pueda háganlo. Y no solo, siempre que tengan la sospecha o tengan la duda. Mis profesores me decían, si usted duda de esa rodilla, funcione, siempre que tenga la duda, porque si bien es una molestia para el paciente, es la manera en que usted llega al diagnóstico y le va a dar el manejo rápido a ese paciente, y no tener que esperar exámenes y exámenes mientras la articulación se va destruyendo o mientras avanza el proceso séptico. ¿Cuáles son entonces los valores que me van a reportar una artrocentesis? El citoquímico. Me van a reportar
los leucocitos, los polimorfonucleares o los neutrófilos, la glucosa y adicionalmente las proteínas. Entonces, decimos que los leucocitos cuando están mayores a 50.000 es bastante o más sugestivo de un proceso de artritis séptica. Sin embargo, es un corte que no es netamente absoluto, ¿de acuerdo? Son guías para nosotros. Polimorfonucleares mayores al 90%, también considerarlo como una artritis séptica. La glucosa, acá me detengo un momento, la glucosa para mí es muy importante. ¿Por qué hay una disminución en la glucosa articular? Porque en la articulación hay un metabolismo bacteriano. ¿Y de qué se están nutriendo estas bacterias? De glucosa. Entonces, efectivamente, en la articulación va a haber una disminución que se cataloga como menor al 60% de la glucosa sérica. ¿Qué nos indica esto? Que debemos también tomar una glucosa sérica en sangre para compararla con la del paciente. ¿Por qué compararla? Pues pacientes de pronto que tengan una glicemia elevada o hipoglicemia por alguna condición, pues nos va a alterar este valor y siempre tiene que ser comparativo. Yo le pongo mucha atención a este valor porque si bien puedo tener elevaciones breves o parciales de leucocitos, de polimorfonucleares, que para mí son un poco, digamos, me generan dudas, ¿será que sí, será que no? Si hay una glucosa consumida, definitivamente hay un proceso metabólico bacteriano ahí. Y el último valor son las proteínas. El aumento proteico que hay en el líquido sinovial es básicamente por la generación de inmunoglobulinas, como son las IgG que están combatiendo la infección. Y tenemos valores de más de 3.5 gramos sobre decilitro. Lo normal es de 1 a 2 gramos sobre decilitro en el líquido sinovial, pero cuando hay aumentos leves puede verse otro tipo de artritis, sobre todo más pensando ya en los adultos, algún tipo de artritis autoinmune, pero ya se elevan de manera exagerada, o sea, más de 3.5 en los procesos sépticos. Si usted va a tomar una artrocentesis, tiene que saber qué tubos debe mandar. Esto, digamos, se los doy como un bonus. Yo normalmente pido un tubo completamente seco y un tubo con algún tipo de anticoagulante. Estos son los dos tubos que yo lleno de líquido sinovial y los mando al laboratorio con examen de citoquímico del líquido sinovial, las proteínas por aparte, si no las mide su laboratorio, la glucosa sanguínea del paciente, deben tomar un cultivo del ácido aspirado y adicionalmente un gram. El gram, si bien no es tan sensible, pues muchas veces puede salir erróneamente negativo. Cuando sale positivo, esto digamos sale en cuestión de pocas horas. El gram es muy rápido, en cambio el cultivo se va a demorar días en tener de pronto una positividad. Entonces les recomiendo, pidan el gram, al par de horas van a preguntar si está positivo, ya, definitivamente es una artritis séptica. Si está negativo, bueno, no la descarta, pero ya un resultado, una cruz positivo, definitivamente ya este paciente requiere un manejo, ya sea con lavado quirúrgico o antibiótico. Ya vamos para allá. Por último, vamos a hablar del manejo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a tener un aislamiento del patógeno rápido, por lo cual siempre hay que iniciar un antibiótico empírico. Empírico basado en los agentes etiológicos que les mencioné previamente, que si bien en su mayoría es el Staphylococcus aureus, entonces debemos dar en principio un antibiótico para el Staphylococcus aureus. Según la población que estemos tratando, según si es un paciente que de pronto ya estaba en contacto con gente del área de la salud o internado por alguna otra razón en un hospital, debemos cubrir también el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, por ejemplo, tranquilamente podemos iniciar una cefalosporina de primera o segunda generación y si sospechamos una resistencia a la meticilina, podemos indicar clindamicina o vancomicina. Ya dependiendo de los cultivos que tengamos posteriormente, este manejo antibiótico va a ser escalado, desescalonado, o mejor dicho, se va a dar una terapia más indicada para el patógeno. Pero inicialmente esta es, digamos, la recomendación general. Es importante que tomen los hemocultivos si los van a tomar y la artrocentesis antes del antibiótico, nuevamente, porque cuando empezamos un manejo antibiótico suelen negativizarse estos resultados, entonces puede ser un poco más complejo aislar el patógeno. En segundo lugar, en el manejo, la artritis séptica siempre requiere un lavado quirúrgico. Cuando me refiero a un lavado no es uno solo, sino una serie de lavados, porque
el manejo ideal va a ser ese desbridamiento de la articulación. Cuando uno la abre, uno saca, extrae membranas, extrae secreción purulenta y todo ese material debe sacarse de la articulación, si no, no va a haber una mejoría rápida, por decirlo de cierta manera, ni adecuada. Hay varias maneras de lavar las articulaciones. Digamos que se puede hacer una artrotomía, una incisión abriendo directamente a la articulación, o también se pueden hacer artroscopias, por ejemplo en la rodilla o en el tobillo. He visto artroscopias para lavados de artritis séptica. ¿Qué es mejor que lo otro? Digamos que los últimos artículos mencionan que la artroscopia en la rodilla propiamente tiene una mejor tasa de salir del hospital. O sea, me explico, son menos días de hospitalización cuando les hacen artroscopia, y también mencionan que pueden acceder a lugares de manera mejor que haciéndolo manualmente, porque cuando uno abre una articulación en el quirófano, hacerlo sin artroscopia manualmente, pues uno va a tocar los diferentes espacios y va a utilizar una cureta para limpiar, pero no se llega de la misma manera que con un artroscopio, que uno está viendo absolutamente todo, cada espacio de la rodilla, y realizando una limpieza mejor. Mínimo deben realizarse al menos 2 lavados. Pero ¿cuántos lavados se van a realizar? Eso depende, uno, de los hallazgos intraquirúrgicos, porque yo tengo que ver en ese último lavado que ya mi rodilla esté prácticamente limpia, que ya no tenga membranas ni pus. Y número 2, tengo que tener también una disminución de más del 50% de la PSR, para considerar que estoy teniendo también una mejoría en el proceso séptico. Entonces, recapitulando, manejo antibiótico empírico, el paciente requiere un lavado quirúrgico. ¿Qué pasa si usted está en un sitio donde no pueden hacer un lavado quirúrgico? Si de pronto usted está en este estado, en esta condición, pues una opción es hacer la remisión primaria. Usted debe mandar a ese paciente de manera primaria en una ambulancia, en un helicóptero, lo que tenga a la mano, a un centro donde sí se lo puedan realizar. Pero si en un caso remoto, una catástrofe, no pueden salir del hospital, hay datos de que antiguamente se hacían aspiraciones de líquido articular. Mejor dicho, se sacaba el líquido y se inyectaba solución salina, y se sacaba el líquido y se inyectaba solución salina. Si bien hubo resultados con esta terapia, es dispendiosa, es dolorosa para el paciente, y también requiere realizarlo múltiples veces para obtener algo de mejoría. Entonces esto creo que es un comentario más como para recordar la historia de cómo en algún momento se llegaron a hacer los manejos de la artritis séptica, pero ya creo que hoy en día es muy extraño que llegara a darse el escenario que toque o sea necesario hacer este tipo de procedimiento. Les voy a dejar en el link del video el artículo en el que más me basé para esta charla, y hay una tabla de cuáles son los manejos antibióticos por si de pronto tienen la duda, según cada tipo de bacteria. Número 2, como dejar un mensaje final, la artritis séptica es una patología que es una urgencia. Siempre sospechenla cuando tengan un dolor articular, no subestimen los dolores articulares. Uno con el tiempo aprende ya a discernir si de pronto es una artritis, si es artrosis o si es una artritis séptica, basado en la apariencia, en el calor, la temperatura de una articulación. Si ustedes se miran, se tocan una articulación, por ejemplo, tóquense la rodilla en este momento, está un poco más fría que el resto de la pierna. Y es curioso, es un dato curioso simplemente porque el líquido articular, si bien no es una de sus funciones, está disminuyendo la temperatura de la articulación. Entonces uno aprende a palpar eso, uno aprende a ver, está más caliente, el dolor, qué tanto es ese dolor, qué tanto es la limitación del paciente, y uno va entrenando, digamos, esa capacidad clínica para diagnosticar. Sin embargo, siempre que puedan realicen una punción, una artrocentesis, recuerden pedir el GRAM, recuerden todos los paraclínicos que les mencioné, para que no se vaya a pasar un paciente con artritis séptica y no se vaya a la casa, porque nuevamente eh, puede tener un deterioro gravísimo de su articulación, y también puede incluso llegar a causar la muerte. Bueno, hasta aquí este tema. Si quieren que les hable de algún tema en particular, coméntenme, síganme, denle like al video si les gustó, y espero que les sirva de mucha ayuda en su práctica médica.